Hola a todos, mi nombre es Victoria Aranda, soy doctoranda en el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios, más concretamente en el área de literatura española. Estoy en el cuarto año de doctorado y realizo una tesis doctoral sobre la novela corta del Siglo de Oro en el cine y la televisión. Con este vídeo me gustaría descubriros quizá una de las vertientes de la investigación dentro de los estudios hispánicos de la que quizá no sois conscientes cuando estáis pensando en elegir una carrera u otra. Mi tesis se desarrolla dentro del marco del proyecto de excelencia I+D+I del Mineco, la novela corta del siglo XVII, estudio y edición. En este proyecto estudiamos y recopilamos toda la novela corta del siglo XVII. Dentro de este proyecto nos encargamos de estudiar y recoger toda la novela corta del Siglo de Oro, un género que quizá os suene sobre todo por las ejemplares, las novelas ejemplares de Cervantes escritas en 1613. Porque, como el propio Cervantes decía en el prólogo de esta colección, él fue el primero en novelar en lengua castellana y fue el que hizo que hubiese un boom del género en Castilla en la época. Aunque era un género muy famoso en la época, ahora ya no lo es tanto, ¿no? Con el tiempo ha ido perdiendo parte de su popularidad y eso ha hecho que muchas de las novelas que se leyeran en esta época se hayan perdido. El trabajo de este grupo es localizando esas novelas, recopilándolas y analizándolas y hacer ediciones modernas de las mismas para que cualquier lector de hoy en día pueda tener acceso a ellas y encontrarlas en una librería o en una biblioteca. Mi tarea es parecida, pero en lugar de encargarme de las novelas, me encargo de las películas que se han hecho a partir de ellas. En definitiva, lo que hago es estudiar cuál ha sido su recepción durante el siglo XX y el siglo XXI a través del arte cinematográfico. Y quizá uno de los objetivos más claros de mi investigación sea ver cómo las adaptaciones creadas a partir de una obra literaria clásica, en este caso, pueden ayudarnos a verla con otros ojos. Mi tesis se titula De la novela corta al metraje largo, la narrativa breve del barroco en el cine y la televisión, y en este vídeo me gustaría hacer un pequeño recorrido por los distintos estadios por los que ha ido pasando mi investigación durante estos 4 años de doctorado. Aunque me encargo de toda la novela corta del barroco, me centraré solo en las novelas ejemplares porque estas son las que han tenido más fama y en consecuencia las que han ofrecido más resultados y los resultados más interesantes también. Lo primero que tuve que hacer cuando empecé la tesis fue crear un corpus, es decir, una lista con todas las películas y los capítulos de series, películas televisivas que se hubiesen creado a partir de novelas cortas del barroco. Esto no fue nada fácil, de hecho es un proceso que me llevó, que se extendió mucho más del primer año porque cuando pensaba que ya tenía la lista completa siempre aparecía alguna nueva. Y es que estos títulos, como imagináis, no son nada conocidos, por lo tanto estaban bastante escondidos y para encontrarlos tuve que poner mucho esfuerzo. No todos estaban en internet, aunque las plataformas de los repositorios de datos cinematográficos como Film Affinity o IMDb me fueron muy útiles, pero otras veces tuve que movilizarme a lugares físicos como la Biblioteca Nacional Española o la Cinémathèque Française, en las que indagar y rastrear películas que se hubiesen perdido, encontrar los guiones de algunas de ellas, lo cual fue bastante útil y en ocasiones incluso visionar títulos que no podía encontrar en otros sitios porque solo se atesoraban en estos lugares específicos. Una vez que tuve listo el corpus, el siguiente paso era verla y analizarla. Sin embargo, esto no fue posible en todos los casos porque, como ya digo, son películas muy raras, muchas de ellas muy viejas, del cine mudo, hablamos de los años 10, ¿no? 1914, 1917, y en muchos casos estas películas se han perdido. Como no me era posible verla, tuve que buscar otra forma de analizarla o de investigar sobre ella. Y mi papel en este caso ha sido intentar reconstruirla a través de la información que nos ha quedado de ella. Esto se hace fundamentalmente buscando en la hemeroteca, noticias en los periódicos que las mencionen, críticas de la época, leer testimonios de personas que la hayan visto,
A veces sí que se conservan fotografías y por supuesto cuando se conservan guiones, ahí tenemos una fuente de información inestimable porque prácticamente a partir del guión podemos reconstruir las intenciones del director o de los realizadores, cuando eran más de uno, y podemos imaginarnos qué llegó a ser la película o qué tenían pensado que la película llegara a ser si es que ese guión nunca llegó a llevarse a la pantalla, como sucedió en algunas ocasiones. Cuando la película sí se conserva, mi objetivo es compararla con la novela original y lo más interesante es ver las distintas transformaciones a las que puede dar lugar una misma película. Estos cambios se derivan de distintas variantes como por ejemplo la nacionalidad, el cambio de contexto histórico, los medios con los que contaron a la hora de realizarla, el espíritu artístico del propio director, etcétera. Así que ahora me gustaría mostraros algunos ejemplos de películas que se han visto fuertemente influidas y transformadas por cada uno de estas variantes, de estos condicionantes. Por ejemplo, habría que plantearse qué ocurre cuando una novela que se ha escrito en España en el siglo XVII se adapta ya no solo en el siglo XX, sino además en otro país. Por ejemplo, de La Gitanilla tenemos adaptaciones que se han hecho en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Eh, por no poneros más de un ejemplo, en 1936 los directores Charlie Rogers y James W. Horn rodaron una película titulada en español Un par de gitanos, en inglés The Bohemian Girl, que adaptaba la novela de la gitanilla, partiendo a su vez de una ópera inglesa muy famosa, quizás la ópera inglesa más famosa de todos los tiempos, que sí se había inspirado de manera directa en la gitanilla cervantina. En esta película apenas vamos a reconocer la novela original de Cervantes, en parte porque ya tenemos que contar con las transformaciones que los creadores de la ópera hicieron, pero en parte también porque el objetivo de los realizadores no era hacer una película fiel a Cervantes, sino aprovechar ese material ya famoso en la época para hibridarlo con la comedia. Esta película estaba protagonizada por Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, famosa pareja de cómicos, y obviamente cuando la gente iba a ver una película del gordo y el flaco lo que esperaba era reírse, de forma que toda la trama de la gitanilla se ve plegada a los chistes, a los gags de estos dos actores que hacen que la película resulte pues un festival de risa. También es importante a la hora de valorar las transformaciones de una historia en su paso de la literatura al cine, tener en cuenta el contexto en el que se ha producido. Por ejemplo, durante los años 60, los años 70 se hicieron en televisión española una multitud de adaptaciones literarias de clásicos de la literatura española, entre ellas de muchas de las novelas cortas, varias de la Ilustre Fregona, la octava de las novelas ejemplares. En esta época, sobre todo ya entrados los años 70, vamos a encontrar en estas producciones la influencia del movimiento conocido por entonces como el Destape. Es esta ola, ¿no?, de desnudos que invadieron las pantallas españolas durante los últimos años de la dictadura de Franco y los primeros de la transición. El personaje del Argüello es una de las mozas de la venta en la que se encuentran los protagonistas, Carriazo y Avendaño, y está prendada de uno de ellos, de Carriazo. Pero a Carriazo no le gusta nada porque se la describe como una señora bastante poco favorecida. De hecho, Carriazo se la describe a Avendaño, le habla de ella de la siguiente manera. Vive Dios, amigo, que habla más que un relator y que le huele el aliento a rasuras desde una legua. Todos los dientes de arriba son postizos y tengo para mí que los cabellos son cabellera. Y para adobar y suplir estas faltas, después que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albayalde y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascarón de yeso puro. Este personaje en la adaptación de televisión española de 1973 no está interpretado por una actriz
acorde a la descripción de Cervantes, sino por Amparo Soto, bastante más favorecida, tanto que incluso el personaje de Carriazo no la rechaza, no es ajeno a su encanto. Además, todas estas producciones tienen una estética bastante teatral, y esto es así porque eran producciones que se hacían bastante rápido, con muy poco presupuesto, y la mayoría de ellas en estudios más destinados para el teatro, que debían cambiar de un ambiente a otro de forma rápida. Y casi podemos decir que en estas producciones encontramos un híbrido entre la dramaturgia y el cine como tal. Aquí podéis ver un ejemplo del escenario en el que se desarrolla El licenciado Rodaja, una de las adaptaciones del licenciado Vidriera, sexta novela ejemplar, que tiene lugar con decorados muy teatrales, que además fue dirigida por un director que se dedicaba a la escena más que al cine, Antonio Chic. Siempre va a ser muy importante además tener en cuenta la influencia del contexto histórico. En 1966, también Televisión Española emitió una miniserie de 5 capítulos basada de nuevo en El licenciado Vidriera, titulada Los hombres de cristal. Aunque estaba basada en la novela del Siglo de Oro, toda la trama se desplazaba a la época actual. Y recordemos que en 1966 nos encontramos en plena Guerra Fría y en plena carrera espacial. Es por eso que la trama se ambienta no en la Salamanca del siglo XVII, sino en la NASA, más concretamente en el Cabo Kennedy de la Masa, y el protagonista va a ser uno de los científicos líderes en la investigación y en el avance de Estados Unidos en esta carrera contra la Unión Soviética. Luego hay algunos cambios en la historia que no tienen tanto que ver con la época en la que se desarrolla la peripecia o los actores que se han escogido para representar a los personajes, sino con el tono. Por ejemplo, bien se sabe que Cervantes es conocido por el uso de la ironía, ¿no?, y del humor. Y este no solo lo empleaba en El Quijote, que es su novela más famosa, sino que también se encuentra presente a lo largo de todas las novelas ejemplares. Así también La española inglesa, una novela que fue adaptada en 2015 con Macarena García como protagonista, y que cuenta la historia de una chica española que es raptada por los ingleses en una invasión en Cádiz, y que es criada en Inglaterra por una familia de católicos en secreto. Ella acaba enamorándose del hijo de la familia que la cría, y él la corresponde, pero uno de los hijos de la camarera de la reina Isabel, la reina de Inglaterra, también se enamora de ella. Cuando ella rechaza al hijo de esta camarera, la madre decide vengarse envenenándola. Su objetivo era acabar con ella, pero al final lo que consigue es que se vuelva fea. De nuevo, Cervantes nos ofrece una descripción bastante plástica y feísta de esta transformación. Vamos a leerla. Finalmente, nos dice Cervantes, Isabela no perdió la vida, que al quedar con ella la naturaleza lo conmutó en dejarla sin cejas, pestañas y sin cabello, el rostro hinchado, la tez perdida, los coros levantados y los ojos lagrimosos. Finalmente quedó tan fea que, como hasta allí había parecido un milagro de hermosura, entonces parecía un monstruo de fealdad. Bueno, a nadie se le escapa que dentro de esta descripción podemos percibir un tono cómico, un tono irónico. Pero nada de esto encontramos en la adaptación que en 2015 hizo Marco Castillo. De hecho, vamos a ver cómo se representa en esta película, en esta TV movie, la transformación de Isabela.
Y con este último clip termina mi recorrido. Espero haberos dado una buena muestra, aunque pequeña, de una investigación que me ha permitido hacer dos de las cosas que más me gustan: ver películas y leer novelas. Durante estos 4 años mi objetivo no ha sido otro que evitar que estos títulos queden en el olvido, ya que no solo son valiosos por sí mismos, sino también por lo que nos desvelan acerca de lo que Cervantes escribiera allá por 1613.